¿Sabías que los relatos sobre los oscuros y brutales sacrificios del Imperio Azteca no eran simplemente historias de guerra exageradas? ¿Por qué se sabe que practicaban el canibalismo? En este video, desenterramos la impactante verdad detrás de los rituales caníbales y los espeluznantes muros de cráneos que aterrorizaron a los conquistadores españoles. Acompáñanos en un viaje al corazón de México en el siglo XVI, donde revelaremos 15 impresionantes crónicas y teorías confirmadas por recientes hallazgos arqueológicos. Estas revelaciones desafiarán todo lo que creías saber sobre esta civilización. Prepárate para confrontar una parte de la historia que podría cambiar para siempre tu percepción de la grandeza azteca. Sin mucho rodeo, entremos de lleno a un mundo donde el horror y la historia se entrelazan: el Imperio Azteca. Durante siglos, se ha hablado de sacrificios humanos y rituales caníbales que desafían nuestra comprensión moderna. ¿Son estos relatos simplemente mitos? ¿O hay más verdad de la que nos atrevemos a admitir? ¿Cómo eran sus rituales? ¿Quiénes relataron estos sucesos y por qué los conocemos? ¿Por qué realizaban estas prácticas? ¿Existen evidencias que demuestran estas afirmaciones? ¿Es esto solo información falsa de los colonizadores? En este video viajarás al epicentro de Tenochtitlán, donde los muros de cráneos y los oscuros rituales desafían todo lo que creías saber. Te aseguro que lo que aprenderás te dejará con ganas de saber más. Pero antes de sumergirnos en la inquietante historia del Imperio Azteca, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras publicaciones históricas. 1. Las costumbres caníbales de los aztecas que aterraron a los españoles. Desde el encuentro inicial entre España y los mexicas en 1519, los europeos quedaron profundamente impactados al observar los sacrificios humanos a gran escala realizados por los nativos. Los aztecas no solo sacrificaban seres humanos, sino que también desmembraban y cocinaban los cuerpos antes de consumirlos junto con verduras. Las cifras de estas prácticas varían enormemente en función de las fuentes, con estimaciones que oscilan entre 15,000 y 250,000 sacrificios humanos anuales. No obstante, todas las fuentes coinciden en la vasta cantidad de sacrificios llevados a cabo por los sacerdotes mexicas antes de la llegada de los conquistadores españoles. La extensión del desmembramiento, cocción e ingestión de los cadáveres en estos rituales es tan controvertida que algunos historiadores han llegado a negar la existencia de tales prácticas. Sin embargo, los relatos de aquellos que acompañaron a Hernán Cortés en sus conquistas confirman la desafortunada y triste verdad de estos eventos. 2. Relatos de testigos. Los cronistas españoles. Entre los cronistas españoles que describieron estas prácticas están Bernal Díaz del Castillo y el franciscano Bernardino de Sahagún, quienes documentaron el proceso desde que una víctima era sacrificada en un altar hasta que era devorada por los aztecas. Según las palabras de Sahagún, tras los sacrificios, los cuerpos eran desmembrados, se les extirpaban los corazones y los cuerpos se llevaban a lugares especiales donde se repartían para ser consumidos. 3. Desentrañando las razones. Debates académicos sobre el canibalismo. Más allá de las voces que niegan el canibalismo azteca, el verdadero debate entre los estudiosos radica hoy en descubrir la razón que llevó a los mexicas a practicar la antropofagia. En su investigación, El canibalismo azteca, relectura y desdoblamientos, el antropólogo Óscar Calavia Sánchez sostiene que la controversia se inició en 1977 con un estudio de Michael Harner. Este investigador sugería que los aztecas consumían carne humana para compensar la falta de animales domesticados, considerando la guerra una especie de caza organizada para conseguir alimentos. Harner argumentaba que, a diferencia de Europa, en el Nuevo Mundo no era posible domesticar animales para consumo, lo que obligó a los aztecas a recurrir al canibalismo. Además, afirmó que comer carne humana servía como recompensa para motivar a los guerreros a pelear. 4.
críticas y refutaciones. Perspectivas de Manuel Moros Peña. La teoría de Hartner, no obstante, generó gran controversia y fue objeto de críticas en el mundo académico. Expertos como Manuel Moros Peña refutaron esta hipótesis, señalando la diversidad de fauna disponible en el territorio mexica. En su obra Historia Natural del Canibalismo, Moros explicó que, aunque los aztecas no contaban con rumiantes ni ganado porcino, cazaban y comían una gran variedad de animales salvajes como ciervos, tapires, jabalíes, zarigüeyas, armadillos y conejos. Moros argumentaba que sería poco razonable ver la carne humana como una fuente principal de proteínas para una población tan grande, puesto que no proporcionaba suficiente alimento. Además, criticó la idea de Hartner al señalar que los aztecas dejaban los cadáveres a pudrirse en campos de batalla, lo cual sería incoherente si realmente valoraban esas proteínas. 5. Teorías alternativas. Canibalismo como control demográfico. El demógrafo Sherburne Cook propuso otra teoría, sugiriendo que el canibalismo tenía como objetivo evitar un crecimiento desmedido de la población mexica. Según él, un alto porcentaje de la población habría sido consumido como una solución a la escasez de alimento. Sin embargo, Moros también refutó esta noción, señalando que, si el propósito era el control demográfico, habría sido más lógico sacrificar a mujeres jóvenes en lugar de hombres. 6. Rituales y deidades. Interpretación espiritual del canibalismo. Por otro lado, Fray Diego Durán, en su Historia de las Indias de Nueva España, argumentó que los sacerdotes mexicas sacrificaban a las víctimas como parte de un ritual para convertirlas en deidades reencarnadas. Creían que quien consumiera esa carne después de un ritual se empoderaría con un don divino. Consideraban la carne consagrada y bendecida, comiéndola con un respeto y reverencia que se extendía a ceremonias místicas. 7. Teorías contemporáneas. Perspectivas sobre el canibalismo azteca. En la actualidad, las teorías más aceptadas sobre el canibalismo azteca proponen que era una forma de venerar a los dioses o un rito de fertilidad. Los sacrificios y la ingesta de carne humana podían considerarse rituales mágicos religiosos, destinados a aplacar a los dioses para asegurar su favor o influir en la fertilidad y el crecimiento de la prole. Hasta este momento, queremos saber tu opinión antes de mencionar evidencias encontradas. ¿Qué piensas sobre estas teorías? ¿Cuáles crees que son las más acertadas? ¿Piensas que el canibalismo en el Imperio Azteca no fue real? ¿O crees que lo practicaban para alimentarse, o quizás como parte de rituales espirituales profundos? Nos encantaría conocer tu perspectiva, así que déjanos tu opinión en los comentarios. 8. Primer encuentro. La expedición de Cortés y el canibalismo azteca. El primer encuentro de la expedición de Cortés con el canibalismo azteca ocurrió en 1518. Diego Velázquez, gobernador de Cuba, puso al conquistador Hernán Cortés, entonces un terrateniente, al frente de una flota compuesta por 11 navíos y 600 hombres. Pese a las diferencias entre ambos, Cortés se dirigió hacia México con el objetivo de imponer las creencias y valores del rey Carlos I. Después de llegar a la isla de Cozumel y luego a Tabasco, la expedición española se acercó más al territorio mexica. Fue en Tabasco, como explica Michael Hartner en su artículo Bases ecológicas del sacrificio azteca, donde los españoles presenciaron las prácticas caníbales por primera vez. Andrés de Tapia, quien registró estos eventos en La conquista de Tenochtitlán, describió cómo los nativos planearon atacar a los invasores españoles con la intención de matarlos y luego comerlos. Estas manifestaciones del canibalismo chocaron profundamente con las sensibilidades europeas y subrayaron el choque cultural que marcaría la conquista y colonización del Nuevo Mundo. Este hecho, inquietante para los conquistadores, indicaba que se hallaban en una tierra de costumbres radicalmente diferentes a las europeas. La amenaza de ser capturados y consumidos por los locales fue una constante a lo largo de su travesía.
Cortés, después de varios combates en Tabasco y alrededores, se dirigió hacia el norte y estableció la ciudad de Veracruz. López de Gómara sugiere que su nombre se originó del Viernes de la Cruz, día en que arribaron a la región. Pedro de Alvarado, uno de sus capitanes, fue comisionado para explorar el terreno y documentó, según Bernal Díaz del Castillo, pueblos donde los templos contenían cadáveres mutilados como parte de rituales sacrificiales. Los cuerpos carecían de brazos y piernas, que eran utilizados como alimento por los nativos, un hecho que desconcertó a los españoles. 9. La resistencia en Tlaxcala. En el verano de 1519, Cortés y sus hombres llegaron a Tlaxcala, un pueblo que se oponía a la hegemonía mexica de Moctezuma. Bernal Díaz del Castillo narra cómo los tlaxcaltecas no solo practicaban el canibalismo, sino que engordaban a los prisioneros en jaulas para después sacrificarlos y consumir sus cuerpos. Aunque Cortés intentó convencer a los locales de abandonar tales prácticas, poco pudo hacer para cambiar costumbres tan arraigadas. 10. Barbarie en la capital azteca. Finalmente, el 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán. Fue recibido por Moctezuma en lo que parecía un gesto de hospitalidad, pero con el trasfondo de temor y reverencia, ya que el emperador creía que Cortés podría ser una encarnación de uno de sus dioses. Sin embargo, las fiestas y rituales aztecas pronto revelaron un lado oscuro. Díaz del Castillo describe banquetes ofrecidos a Moctezuma, en los cuales se sospechaba que algunas carnes exóticas podrían incluir niños sacrificados. Ante tales prácticas, Cortés señaló su desaprobación y, según el cronista, desde entonces tales manjares cesaron, aunque permanece el debate sobre si Moctezuma realmente comía carne humana, como sugiere Diego Luis de Moctezuma, quien señala que solo participaba de estas carnes durante sacrificios ceremoniales. 11. Ritual de sacrificio y sus detalles. Según los cronistas, el proceso de sacrificio azteca estaba meticulosamente estructurado. Sobre lo alto de una pirámide, 4 sacerdotes inmovilizaban a la víctima mientras un quinto extraía el corazón con un cuchillo de obsidiana. El cuerpo era después lanzado por los escalones, donde los Cuacuacuiltin lo recogían para desmembrarlo en las casas llamadas calpuli, donde los brazos y piernas se preparaban con pimientos y maíz. Las crónicas añaden que ciertas partes, como las palmas de las manos, eran consideradas exquisiteces. El torso era destinado a alimentar a los animales del zoológico imperial, mientras las cabezas eran almacenadas en altares como trofeos. Antes de mencionar las evidencias arqueológicas actuales y de seguir explorando los oscuros e impresionantes relatos del Imperio Azteca, cuéntanos qué te han parecido hasta ahora. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te está gustando el contenido, presiona la manito arriba, comparte o considera suscribirte. Lo haces en menos de un segundo y realmente nos ayuda a continuar creando contenido de calidad. 12. Relación entre nativos y sacrificados. A pesar de la brutalidad, López de Gómara sugería que los aztecas no actuaban con maldad intrínseca. Había una relación casi paternal entre los propietarios de los cautivos y sus víctimas, y una vez sacrificados, evitarían comer su carne. Los sacrificios generalmente incluían guerreros capturados en batalla, aunque también podían ser individuos vendidos por sus propias familias, o quienes se ofrecían a sí mismos por cierta compensación económica, siempre con testigos presentes para legitimar la transacción. 13. La noche caníbal, huida y horror. El 30 de junio de 1520, ocurrió un evento clave en la historia de la conquista, la Noche Triste. Tras diversos enfrentamientos y la toma de prisionero de Moctezuma, un acto que los nativos no perdonaron, Cortés y sus tropas se vieron forzados a abandonar Tenochtitlán. Mientras escapaban, los aztecas esperaban ansiosos consumir la carne de los conquistadores atrapados, como apuntó Francisco de Aguilar.
Más de 600 españoles murieron en esta retirada, forzando a los sobrevivientes a refugiarse en Tlaxcala. 14. La tragedia de la caravana. Uno de los episodios de canibalismo más impactantes implicó la captura de una caravana comandada por Juan de Alcántara. Según Éric Taladoire, en La Guerra de Dos Mundos, en el verano de 1520, esta caravana, compuesta por 550 españoles, indígenas, negros, mulatos y mestizos, fue emboscada y encarcelada en Sultepec. Durante 6 meses, sus integrantes fueron sacrificados y sus corazones consumidos en ceremonias dedicadas a deidades como Huitzilopochtli. Este macabro capítulo subraya el extremo al que llegaban los aztecas en sus rituales religiosos, que resultaron chocantes para los europeos. 15. Evidencias recientes. Hallazgos arqueológicos han confirmado que los relatos de los conquistadores sobre la antropofagia en la civilización, que dominó el centro de México entre los siglos XIV y XVI, no eran simples exageraciones de guerra. La contracara de la leyenda negra de la colonización española en América es la idealización del mundo precolombino, muchas veces representado como un paraíso donde los pueblos indígenas vivían en perfecta armonía entre ellos y con la naturaleza. No obstante, la grandeza de la cultura azteca, reflejada en sus impresionantes monumentos, ocultaba un dominio implacable de los aztecas sobre otras etnias a las que subyugaban, explotaban, saqueaban y en algunas ocasiones consumían literalmente. Existen también antiguos relatos que mencionan la existencia de muros de cráneos en Tenochtitlán. Francisco López de Gómara, en su obra Historia de las conquistas de Hernán Cortés, narró basándose en los testimonios de Andrés de Tapia y Gonzalo de Umbría, hombres al mando de Cortés, la presencia de un osario a cierta distancia del templo principal, donde los cráneos de hombres capturados en guerra y sacrificados eran dispuestos entre cal y piedras, con los dientes visibles hacia el exterior. Durante años, relatos como estos se vieron con escepticismo, desestimados por presunta subjetividad y falta de evidencias materiales, hasta que el descubrimiento arqueológico en 2017 confirmó su veracidad. Tras 2 años de excavaciones, arqueólogos mexicanos encontraron parte de esos muros de cráneos humanos en el sitio del Templo Mayor de Tenochtitlán, en el corazón de la actual Ciudad de México. Un hallazgo adicional fue el de cráneos correspondientes a mujeres y niños entre los restos. Antes de este descubrimiento, se sostenía que los sacrificios humanos aztecas eran eventos aislados, que el canibalismo era aún más raro, y que los muros de restos humanos, de haber existido, estaban compuestos solo por las cabezas de guerreros capturados en batalla con el fin de intimidar. Pero la historia no se detiene aquí. Hay más detalles históricos por descubrir. ¿Qué otras costumbres sorprendentes y desconocidas albergaban en esta civilización? Para continuar explorando la rica travesía de la cultura azteca, no te pierdas el video recomendado en la descripción sobre los datos más sorprendentes de la civilización azteca, en donde se relatará cómo era su día a día y cuáles eran algunas de sus costumbres más impresionantes. Si quieres conocer su historia, en la descripción te dejo el link donde podrás conocer un poco más. Finalmente, te invito a ser parte de la Legión de Imperios, donde continuaremos explorando las historias mitológicas e históricas que solo aquí, juntos, podemos redescubrir. Suscríbete, comparte y mantén encendida la llama de la curiosidad. Te prometo, recién hemos comenzado.